Bienvenidas y bienvenidos a este su programa de Ética TV, programa de ética ciudadana. Gracias por permitirnos nuevamente reflexionar con ustedes sobre los desafíos éticos que tiene la sociedad dominicana, sus desafíos variados analizados desde la perspectiva de la ética. Hoy no está con nosotros nuestro amigo Leonardo. Por temas logísticos y yo vamos a estar alternándonos en el acompañamiento a este su programa de Ética TV, programa de ética ciudadana. Y tenemos una invitada especial para el día de hoy, Lizy Sánchez, coordinadora nacional general de participación ciudadana, quien nos va a acompañar en este programa con el tema que vamos a estar analizando sobre los desafíos políticos de la realidad dominicana, para analizarlo desde el punto de vista ético. Bienvenida, amiga Lizy. Gracias por la invitación, Mario. Un placer estar aquí. Qué bien. Y sabes, cuando abordamos los temas éticos, nos gusta no comenzar hablando en abstracto, sino sobre la base de casos y realidades. Cuando yo estudié moral teológica, yo creía que iba a ser una materia sumamente aburrida, que íbamos a hablar sobre principios y valores en abstracto. Y los profesores siempre eran unos profesores que iban de la casuística, de casos muy concretos, y vivíamos de cuento en cuento analizando realidades, dilemas y problemas éticos, morales. Y yo quisiera, para que abundemos en esto y luego nos lancemos a teorizar sobre qué es realmente la política y cómo la ética influye en ella, hay realmente cosas que llaman la atención. Yo escuché un caso de y está en YouTube, de un regidor de Higüey, que sale con un tema en el que le ofrecen un dinero para que él pueda votar por colocar, él pone el ejemplo de colocar una gasolinera en algún lugar del municipio. Y él dice, ¿y si él me dice que me va a dar algo? Pero ¿cuál es el problema? Y dice él, ustedes saben que todo el que está en la política va para buscarse lo suyo. Y dice, yo no soy la Madre Teresa de Calcuta, ¿cuál es el problema? Lo pueden buscar las amigas y amigos en YouTube, decir regidor de Higüey. Y ese caso, y en estos días hemos estado viendo casos tremendos. Por ejemplo, cuando sale una dirigente, una directora del sistema de salud en Barahona, llama compulsivamente a las mujeres para participar en una actividad política, y es la forma compulsiva con que en el ejercicio de la política se trata al ciudadano y a la ciudadana. Y bueno, nosotros tenemos todo en las campañas políticas, cómo se le paga a personas para que vayan a las manifestaciones o hagan tal o cual cosa. O en el caso que hemos estado viendo sobre el tema de las designaciones de las candidaturas, donde partidos políticos quieren reservarse, no en base a una elección colectiva. Entonces yo quisiera, como colocando cosas, casos que son de la cotidianidad, claro. para que reflexionemos. Tú estás en Participación Ciudadana. ¿Es una organización política? Sí, claro. Es una organización política y nos definimos como tal. Como tal. No partidista. No partidista. Claro. Entonces, sabe que en el imaginario dominicano decir, no, es un político. Entonces se hace y se entiende como que si la política fuera una actividad deshonesta. Sí. ¿Qué es la política, Lizy? ¿Cómo tú la entiendes? Y desde tu vivencia. Bueno, todos somos políticos. Todos tenemos una actitud frente a la vida, todos tenemos un pensamiento, y eso es parte de la política. Cuando vamos a votar ejercemos política, ejercemos ciudadanía, pero ejercemos una acción política. Cuando asumimos posiciones frente a cualquier caso, a cualquier situación, cuando nos indignamos frente a una injusticia, estamos asumiendo posiciones políticas. Entonces es un error pensar que nosotros no somos políticos. El ser humano es un ser político. Entonces, como tal, entonces, de hecho, para sacar algo desde la tradición filosófica aristotélica que nos lleva al espacio de lo público, donde se discute aquello que nos concierne a todas y claro, a todas. Claro. Entonces, algunas veces se entiende como que si la política es el ejercicio pragmático de lo que se está haciendo, en donde algunas veces se pone en juego y se instrumentaliza todo, y todo es posible en base a buscar y a lograr tal o cual objetivo, y todo es posible. ¿Es eso política? No, esos son lamentablemente
las acciones de nuestros dirigentes de los partidos políticos. Ese es el gran problema y se confunde esas acciones que nos hemos acostumbrado casi a verlo a veces como natural, como esa historia de ese señor de Higüey del que tú hablabas. Él De lo un veía regidor, sí. un regidor y él veía como algo natural que él fuera a buscarse lo suyo. Entonces, ese tipo de cultura en la política, en la actividad partidaria, en la actividad política de partido, esa es la situación que más daño nos ha hecho. Sí, y cuando hablamos de ética, y hablando de ética y política, la ética en las profesiones, que se le llama, señores, deontología, ¿no? Entonces, la ética de las profesiones siempre va a buscar cuál es el sentido último de tal o cual profesión, cuál es la misión que busca cumplir. Entonces nos podemos preguntar, ¿cuál es la misión de la política? Deberías de ser la misión de la ética. Y la misión de la ética no es más que el estudio del bien y el mal, es saber discernir, es saber qué está mal y qué está bien. Pero ese es un asunto que nos viene dado y enseñado desde el hogar. Eso no se compra en botica, como decía mi abuela. Eso no se compra en botica. Entonces, enseñar eso es El ejercicio el ético de la política. ejercicio ético de la política debe estar ligado a un ejercicio ético personal de cada uno de los actores políticos. Sí, por lo general, y bueno, volviendo a esto, la misión de la política entendemos que es el bien común, ¿no? Y gestionar lo público. Entonces, entenderíamos entonces que cuando hablamos de la ética de la política, los políticos, si realmente se comportan como políticos, su norte debería estar buscando gestionar lo público de manera adecuada. Claro. ¿Y de manera, qué significa de manera adecuada? Gestionar lo público. Para que sirva a los objetivos propuestos en esa función para el bien común, El bien común es un elemento clave. Sobre todo en la democracia. Sobre todo en la democracia. Que digamos que es el Que sistema es el sistema que éticamente desde Occidente nos acercamos como a un ejercicio ético de la política. Sí, es el sistema donde se supone que es el gobierno de todos y para todos. Con la participación de todos. De todos. Con la participación de todos, que lo que más vemos en la participación es la parte cuando vamos a ejercer el voto. Entonces, hasta ejerciendo el voto, ejercer el voto no es votar por mi amigo fulano para que se busque lo de él y que a lo mejor me caiga algo a mí. Es la búsqueda la búsqueda del bien común y de personas probas que realmente vayan a realizar un trabajo para la colectividad y para el uso de los recursos del Estado que sean transparentes y que sirvan para el bien común, valga la redundancia. Sí, ¿por qué se hace? Tú decías que algunas veces cuando el político no asume esta misión, si no ha sido formado desde el inicio, desde su adolescencia, del ambiente familiar, desde lo educativo, entonces se hace muy difícil posteriormente tratar de reencauzar el ejercicio de las personas hacia una política que vaya hacia el bien común, hacia el fomento de la participación, hacia el fomento de lo justo. Quizás eso es lo más difícil, poder encauzar a una persona que no ha tenido una base moral, donde, para poner un ejemplo muy, muy simple, si cuando mi hija, cualquiera de mis hijos llegaba a mi casa con un carrito o con un pinchito en la cabeza que no era de ellos, lo primero que yo hacía era preguntar de dónde tú sacaste eso, y su papá y yo. Y lo hacíamos que lo devolvieran. No, si su mamá no sabe que te regalaron eso, no que me lo regalaron, no, devuélvalo. Ahí comienza la moral.
ahí comienza una enseñanza ética en ese momento. Hay gente que lo ha tenido y lo pierde. Y lo ha perdido. Y lo ha perdido por la ambición desmedida. Por la ambición desmedida y por, como digo yo, que repito mucho, el Dios oro que nos está dominando. Sí, digamos que también hay personas que realmente no es ni el Dios oro que le domina, sino que no tienen nada y buscan sobrevivir en base a unas dinámicas dominantes en nuestra sociedad que hacen de la política un ejercicio de sobrevivencia en lugar de construir un proyecto de nación común. Pero yo quisiera que hagamos una pequeña pausa que ya nuestra directora nos está anunciando para seguir con este tema tan interesante de los retos éticos que tiene la política en nuestro país. Volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros en este su programa de Ética TV. Hoy estamos reflexionando sobre los desafíos éticos de la política, los desafíos políticos analizados desde el punto de vista ético aquí en República Dominicana. Y hemos invitado a Lizy Sánchez, coordinadora general de Participación Ciudadana. Entonces, quisiéramos ¿cómo ayudamos para formar en el ejercicio de una política éticamente llevada de forma ética? Es un poquito difícil, es difícil porque la ética es diferente a las leyes y a los reglamentos. Sin embargo, hay que procurar, y por eso la lucha contra la corrupción. O sea, lo primero es enseñar a los ciudadanos que la corrupción no es ética, que lo moral no es ser corrupto. Pero la gente no quiere ser moral por ser moral. ¿Y en qué le aventaja? Es un problema. Es un tema, ¿no? Es un tema de interiorizar lo que es bueno y lo que es malo. Correcto. Y lo que en definitiva, en último término, nos lleva a una vida feliz. Que no es precisamente los teneres. Correcto. Los teneres son importantes, por supuesto que sí, hasta para la diversión a la que uno tiene derecho también, pero eso no es lo que te llena del todo. A veces el tú dar sin mirar a quién y sin esperar nada a cambio, eso te da una satisfacción que no te lo da. Sí, y la ética nos llama al ejercicio responsable. Y nosotros en la tradición de nuestro pueblo, nuestros mayores decían, un momento, que yo lo único que tengo es mi nombre. Mi dignidad y mi moral. Sí. Y los mayores nuestros entendían, y sobre todo cuando que vivimos de espacios con muchas carencias, nuestros mayores que tenían en alta estima el valor de la responsabilidad y del nombre y de su y del trabajo digno. Y de su reputación como persona. Claro. O sea, yo lo único que tengo y lo más valioso es la reputación del actuar correctamente y respetablemente. Y eso te hace caminar derecho y mirar de frente y no voltear la cara cuando te van a cuestionar. Entonces, eso hay que buscar la manera de volver a rescatarlo. Sí. Hay una filósofa española, Alice, que nosotros citamos mucho en este programa, que se llama De la Cortina, y ella habla que, bueno, es de personas inteligentes el formarse un buen carácter y también que sea respetable. Porque al fin de cuentas, el que a usted se le considere o el que se le llama hasta para un negocio, dice ella, es que es rentable también ser ético. Porque al fin y al cabo nadie va a hacer negocio con alguien que no es respetable o tenga una mala reputación. O sea que ahí no solamente decimos vamos a ser éticos por ser éticos, sino que realmente nos lleva también a la posibilidad de sostenibilidad como persona, porque no podemos vivir en el caos ni en un salvajismo donde uno contra otro, donde reina la violencia, ¿no? Por eso es tan importante, hablando de la política y la ética, por eso es tan importante
que los partidos políticos comiencen a ver la ética como un gran valor que lo que va a hacer es darle beneficios a ellos, si hablamos de beneficios, porque ya la población de alguna manera se ha ido dando cuenta de cómo lo engañan y cómo al final los recursos que todos aportamos son utilizados por los políticos para su beneficio propio y la gente está harta. Ahora bien, hay muchos políticos que haciendo ejercicio de la política desde el punto de vista más bien pragmático, haciendo cualquier cosa por llegar al poder, utilizan al ciudadano más bien como un lacayo al cual tiene que mojarle para que vote por él, o hacerle mucho sancocho en el barrio para que vayan o prometerle con dulce. o prometerle un empleo, ¿no? O Uh-huh. regalarle en el Día de las Madres, repartir regalos en el Día de las Madres. Entonces, eso es lo que entiende que le da beneficio y le hace ser sostenible. O partidos, pequeños partidos que lo que hacen es vender su institución a cualquiera por una serie de puestos. O sea, en el corto plazo, los partidos y muchos políticos entienden que ese actuar sin ética es lo que les rinde beneficio. ¿Qué tú dirías? Es que el clientelismo político es lo que está llevando y ha ido llevando al país a las situaciones que tenemos. Y al final no es beneficio para nadie ese clientelismo, porque ahí lo estamos viendo con diputados y senadores sometidos a la justicia por ese problema de ese gran clientelismo. ¿Y quiénes son los perjudicados? Todos nosotros, por supuesto, pero también sus propios partidos son perjudicados, ¿En qué porque sentido? cuando se dice que el diputado o el senador o el síndico o el funcionario que sea es del partido tal y está siendo sometido a la justicia, eso perjudica al partido. Entonces tienen que verlo como un beneficio, comenzar a verlo como un beneficio, comenzar a captar personas que tengan una moral alta, que sean éticos, porque también la gente no quiere involucrarse en la política partidaria para que no lo confundan, porque lamentablemente se han ganado una posición en muchos casos, Una mala de reputación. una muy mala reputación. Entonces, por eso es difícil a veces tú conseguir personas éticas y con moral en alto que quieran involucrarse en política. Pero si no nos involucramos, También le es estamos peor dejando el espacio a los sinvergüenzas. a personas con bajos niveles de ética. Que al fin y al cabo luego viene el deterioro de la sociedad en muchas dimensiones, porque cuando actuamos con bajos niveles, con principios muy degradables, realmente la sociedad como tal se va deteriorando. Se va degradando. Y, y, y ya hemos llegado a un punto donde nada es nada. Todo se permite y no importa. Y las consecuencias quizá en el corto plazo no las vemos, pero nos toca la puerta cuando una sociedad se va deteriorando, tarde o temprano toca la puerta de nuestra casa y tiene implicaciones tremendas y también en la sociedad, en los servicios que recibimos, en los beneficios sociales más generales. Aquí la directora nos está haciendo señas, Lizzy. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en breve para seguir dialogando sobre este tema tan importante. No se vayan. Gracias por seguir aquí con nosotros en su programa de Ética TV. Nos acompaña Lizzy Sánchez, coordinadora general de Participación Ciudadana. Lizzy, en este segmento me gustaría que primero que plantees nuevamente por dónde tú ves que debería de ir el reforzamiento de un ejercicio ético de la política en República Dominicana, y luego te voy a preguntar sobre algunas cosas que tú como coordinadora y qué hace Participación Ciudadana para realmente elevar los niveles éticos del quehacer político en el país. A ver, ¿qué hacer para...? Bueno, yo entiendo que en la política hay que rescatar el concepto de lo moral. De lo moral. Para una política bien entendida. Para poder hacer y ejercer una política correcta, bien entendida.
rescatar la dignidad, el concepto de la dignidad, de que nuestros políticos entiendan la importancia de la dignidad por ellos y por su familia. Hay que ver los Ese casos. día tú te refieres a la reputación misma que debe tener de La honestidad. reputación de honestidad, de ética, Porque digamos, de moral. digna es toda persona, pero tú te refieres como a la parte, exacto, de la respetabilidad, moral, ¿no? sí, Personas respetables porque respetable, exactamente. El otro día escuchaba yo a alguien contar de sus hijos que estaban en la escuela con un niño, nieto de una de las personas sometidas a la justicia. Y cómo los niños en la escuela le hacían bullying, como se dice ahora, nosotros decíamos se burlaron, sí. Le hacían bullying con que tu abuelo es un ladrón. Entonces, nuestros políticos tienen que verse en esos espejos. Y si no tienen esos principios y esos valores, los mismos partidos políticos y la dirigencia de los partidos tienen que sentarse a reflexionar sobre la importancia de rescatar esos principios éticos, esos valores, esa moral, y poner en alto todo lo que es esa como tú dices, ese ser, esa reputación, reputación que tú tengas, esa buena reputación. Por lo general, tú sabes que en las sociedades esos cambios tan profundos no se lo dan a sí mismos quienes están dentro del torbellino, sino es una presión ciudadana que le exija que lo que requiere son políticos respetables y con buena reputación y con altos niveles de ética. Entonces yo te pregunto, ¿qué está haciendo Participación Ciudadana como para llamar a nuestros políticos a elevar los niveles éticos de su quehacer? Bueno, nosotros desde siempre hemos venido luchando contra la corrupción y la impunidad. Y es una forma de ir, si tú quieres, presionando para elevar esos niveles éticos. Y ahora mismo en este proceso de observación electoral, nosotros junto con otras organizaciones de la sociedad civil que nos estamos uniendo para hacer un planteamiento sobre la necesidad del rescate de unos candidatos que realmente se reconozcan y conozcan por su comunidad como personas éticas. Como ciudadanos respetables. Y ciudadanos respetables. Es interesante porque eso sí, una exigencia desde las organizaciones sociales a un ejercicio respetable de la política. De la política partidarista. Y de la política en general, porque lo que van a hacer al mismo tiempo, bueno, sí, vienen las elecciones y claro, los partidos están llamados a esa escogencia. Lizy, es importante que sepamos que cuando hablamos de ética y de la política no nos referimos solamente a combatir a la corrupción, sino a tantos otros niveles. Es que el político también considera que las mujeres tienen derechos. Es que cuando hablamos de la ética en la política, es que se toma en cuenta que usted también hace un ejercicio democrático de fomentar la participación, porque a lo mejor usted no roba, pero usted es un autoritario tremendo, o es denigra y margina a las mujeres. Es el respeto al otro, es el respeto a la mujer, pero el respeto es real, no de la boca para afuera. Es el respeto a los jóvenes, es el respeto al espacio de los viejos, el respeto a los minusválidos, es la inclusión, una inclusión real. En todos los niveles. En todos los niveles. Es eso. Y eso es parte de un comportamiento ético.
Porque al fin y al cabo lo que estamos promoviendo es el bienestar colectivo desde la política y desde la ética. Y tú acabas de mencionar a los jóvenes. ¿Cómo animar a los jóvenes a un ejercicio de la política con altos niveles éticos? Si nosotros en Participación Ciudadana ahora contamos con un grupo de jóvenes, Juventud Participa, Qué bonito. que se han ido involucrando poco a poco y, y se está haciendo un ejercicio interesante porque necesitamos ya relevo y necesitamos jóvenes que tengan una nueva visión, que sean más técnicos, que ya nosotros seguimos siendo medio análogos, hemos aprendido las técnicas porque no hemos tenido de otra. Pero no Pero solamente que sean técnicos, sino sí, claro, sobre todo que tengan una moral, que tengan unos principios, que tengan unos valores, que tengan un comportamiento ético a nivel de sus compañeros en su universidad, en sus escuelas, un comportamiento realmente ético. La ética abarca mucho, sí. Y muchísimo. hay diferentes procesos de formación por medio de los cuales ustedes están fomentando esto. Porque yo creo que eso es importante. Si en la familia no se recibe, por lo menos que ese chip, y si en la escuela no se da, ¿qué vamos a hacer? Sí, en este grupo de jóvenes se le están dando talleres, seminarios, donde ellos participan por diferentes vías en esos talleres y seminarios donde se les refuerza ese compromiso con la colectividad, ese accionar político moral y donde se les muestra que la política puede ser, no necesariamente tiene que ser una política sucia como normalmente se dice y como ellos dicen, no, que la política es sucia. Sino por el contrario, el fin último de la política es la búsqueda del bien común, de la justicia y de una colectividad que viva con dignidad. Gracias, Lizzy, por estar con nosotros. Hay mucho que hablar contigo y esperamos tenerte nuevamente por aquí con nosotros. Agradecemos. Entren a la página web de Participación Ciudadana y que vean todos los proyectos de Sí, fomento al claro. hacer y que hacer político desde la ética. Y darle seguimiento a todo este proceso de observación electoral. Correcto. Agradecemos a Lizzy Sánchez por estar con nosotros y a ustedes por acompañarnos en esta reflexión tan importante. Así que nos volvemos a ver en otra próxima entrega de Ética TV.